Estas son todas las cosas que no se deberían de realizar ya en enfermería en la actualidad, así que pues vamos a comenzar. Todo esto que te voy a comentar no es de que yo te diga, oye, a partir de ahora tienes que hacerlo. No, cada una de estas cosas que te voy a comentar ya tienen evidencia de que sí funciona. Sin embargo, tenemos muchos hospitales, institutos y parte de algunas instituciones que se dedican a la salud aquí en México y en muchos países que no lo han implementado, ya sea por falta de dinero, ya sea por falta de conocimientos y también por la costumbre que se viene realizando a través de todos los años. No te digo que todo lo que se esté realizando ahorita esté mal, no, para nada, no. Pero sí te quiero comentar estas cosas que son nuevas, que se deberían de realizar, que en algunos institutos ya se realizan, ya en algunas instituciones ya la están tomando en cuenta, pero que pues podrían ser como tal aceptadas y que también son muy buenas en el ámbito de enfermería. Así que no te preocupes que este video no es para poderte implicar que tienes que hacer esto, pero sí debes de tener en cuenta que tenemos ya evidencia científica a partir de cada una de estas situaciones. Así que pues vamos a comenzar. La aspiración de secreciones por turno. La aspiración de secreciones es una técnica que nosotros realizamos para poder aspirar secreciones en un paciente que tiene ventilación mecánica, ¿ok? La aspiración de secreciones va por dos fases. Podemos hacerla primero en la boca para poder quitar estas secreciones de boca y luego en las vías respiratorias inferiores, ¿ok? Donde nosotros vamos a tener el tubo endotraqueal. Sin embargo, a partir de que esta técnica se va realizando constantemente, ese es el problema, que se va realizando constantemente y podemos nosotros lesionar como tal las vías respiratorias inferiores. Muchos lo que hacen es seguir aspirando por turno y esto no se debe de seguir realizando. ¿Por qué? Porque obviamente se tiene que aspirar las secreciones cuando nosotros oigamos, observemos datos de secreciones en mi paciente. Si en la mañana la enfermera de la mañana ya aspiró secreciones, no tiene caso que yo en la tarde aspire secreciones porque estas secreciones no va a haber secreciones por la tarde. Tengo muchos datos que me van a decir que el paciente tiene nuevamente secreciones. Por ejemplo, en el ventilador mecánico nosotros podemos observar algunas ondas que me indican como tal que hay secreciones. También me va a indicar, por ejemplo, mediante las presiones de oxígeno y las presiones de dióxido de carbono. Si mi paciente no está ventilando bien porque hay un tapón de secreciones, el ventilador me lo va a hacer saber y es el momento en donde yo tengo que aspirar secreciones. También mi paciente va a estar refiriendo algunos sonidos, ¿ok? Esto lo podemos ver como en la cuestión de signos. Podemos identificar sonidos, por ejemplo, las crepitaciones, que estas crepitaciones te van a indicar que tenemos secreciones. Pero ahí todo bien, ahí tenemos que aspirar, pero tenemos el hábito de aspirar secreciones por turno y esto no debería de realizarse por lo siguiente. Primero, cuesta obviamente dinero para poder realizar esto. A nosotros no, a los familiares sí, ¿ok? Porque se requiere material para poder realizar una aspiración de secreciones. 2, podemos lastimar o podemos lesionar las vías respiratorias inferiores con el movimiento de la aspiración de secreciones. Entonces, aquí podríamos tener otro problema con referentemente a una lesión. Ahora, como nosotros lo estamos haciendo continuamente, recuerda que hay una patología que está asociada a la ventilación mecánica. ¿Cuál es? Tienes 5, tienes 4, 3, 2, 1, ok. La neumonía. La neumonía es una infección que puede ser asociada a la ventilación mecánica y sobre todo a la aspiración de secreciones. Hacerlo constantemente puedo tener un mayor riesgo de tener neumonía. Recuerda hacer y realizar la técnica de aspiración de secreciones siempre y cuando lo convenga y lo necesite el paciente. Esto de la aspiración de secreciones por turno debería de dejar de pasar. Hay pacientes que obviamente con valoración sí requieren una aspiración de secreciones al menos una vez por día o 2 veces por día, pero una vez por turno es mucho. Todo esto va a valoración de la enfermera principalmente porque es la que va a realizar la técnica y posiblemente del médico que es el que va a dar como tal la indicación, ¿no? Pero a la enfermera, como va a realizar la técnica, es la que va a valorar, pues obviamente tiene que tener en cuenta todo esto. Soluciones para todos, es decir, no a todos se les tiene que colocar cierta solución. Recuerda que las soluciones parenterales, o también muchos la conocen como los famosos sueritos, todas estas soluciones van para un fin, para un tratamiento acerca de un diagnóstico. Normalmente a todos los que van en los hospitales se les coloca al menos una solución base.
¿Para qué? Bueno, te justifican que la solución base es para que en primera no se te tape el catéter venoso periférico que tenemos en el paciente. Otra cosa, que la solución para mantenerte hidratado, porque tiene minerales, porque sí llega como tal a tener un beneficio, sobre todo en los pacientes que llegan a estar en ayunas. Pero para que tengan un beneficio, por ejemplo, una solución salina no te va a dar los requerimientos que necesita un paciente que esté en ayunas. En ese caso, mejor le das una Ringer lactato, la famosa Harmat. Entonces, hay soluciones para tipo de situaciones. No todas las soluciones se tienen que estar ministrando de igual manera para todos los pacientes. Ahora, también hay que identificar qué paciente sí necesita una solución y qué paciente no la necesita. Tenemos patologías, etiologías patológicas en donde si nosotros ministramos más soluciones de lo normal podemos causar un efecto secundario, un efecto adverso. Por ejemplo, paciente con síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico tiene que ver específicamente riñones, pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con taponamiento. Son pacientes que sí se tiene que medir como tal los líquidos de forma estricta. No todos le tenemos que colocar la misma solución, la misma cantidad para el mismo tiempo de horas. Todo esto va como tal valorado, ahora sí, por parte de medicina y también por parte de enfermería. Entonces todo esto, a pesar de que se sigue realizando, se tiene que valorar con más exactitud para poder evitar eventos adversos y eventos secundarios. También explicarle al paciente para qué sirve cada tipo de solución y en qué caso. ¿Por qué? Porque los pacientes igual andan allá en sus casas queriéndose colocar sueros vitaminados que en el momento, como no tienen una receta médica, no tienen una prescripción médica, pueden ser incluso peligrosos para ellos porque no saben qué es lo que se están administrando en las vías venosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y también explicarles a los pacientes que no necesariamente requieren sueros vitaminados para poderse sentir bien. Entonces, no a todos se les tiene que colocar una solución y la solución, que si se les indica, tiene que ser con el fin terapéutico, con el fin del tratamiento, no para simplemente colocarle que se vea bonito al paciente con una solución colgando. No, para nada. Catéter venoso periférico para todos. Catéter venoso periférico largo para todos. Mira, híjole, aquí yo te lo he dicho mucho. Esto es valoración de enfermería. Va dependiendo del tipo de paciente que vas a atender. No es lo mismo un paciente pediátrico a un paciente adulto. Obviamente, por razones lógicas, no le podemos colocar un catéter largo, un catéter grande a un paciente pediátrico. Obviamente no. Anatómicamente no es posible. Con eso decirte todo. Entonces, hay que valorar para qué tipo de paciente va el tipo de catéter. Ahora, una vez que valoraste el tipo de paciente, valora la anatomía del paciente. ¿Dónde vas a colocar ese catéter venoso periférico? ¿Lo vas a colocar en el dorso de la mano, aquí en esta parte? ¿Lo vas a colocar en el antebrazo? ¿Lo vas a colocar en la cefálica, en la basílica? ¿Lo vas a colocar en la mediana? ¿Dónde vas a colocar ese catéter? Porque va dependiendo de la vena, el calibre. Recuerda muy bien que esto te lo dije en anatomía la semana pasada. Obviamente las venas de la mano, sobre todo del dorso, son de un calibre menor comparado con las venas que tenemos acá arriba. Recuerda que entre lo más distal, la vena es más pequeña. Entonces, si vas a colocar un catéter venoso periférico largo o al menos uno grande, puede ser en esta región, ¿ok? Pero todo esto va a ser a tu propia valoración. No a todos los pacientes dicen que tienen ya que colocarse catéter venoso periférico corto. Hay catéteres que van a tener cierto flujo por minuto para alguna solución. De hecho, te marcan las normas que un catéter largo es para poderlo colocar ante una urgencia o ante un procedimiento quirúrgico y sobre todo en casi estas venas que son bastante grandes. Si tu paciente no es candidato, ya sea por la patología, sea que tenga una quemadura en los brazos o tenga al menos más del 40% de superficie corporal quemada, el paciente puede ser candidato a un catéter venoso central que, a diferencia del catéter venoso periférico, se coloca en la vena yugular derecha o izquierda, normalmente es en la derecha, y se le están pasando grandes cantidades de líquido y sobre todo fármacos como son las aminas o fármacos que me pueden provocar arritmias. Entonces sí es de suma importancia que tengas la valoración y sepas qué tipo de catéter venoso periférico, ya sea largo o corto, es para cada paciente de acuerdo a su anatomía y también de acuerdo a la patología, porque si el paciente no requiere catéter venoso periférico y necesitas colocarle un central, se le va a colocar un central, chilles y te revuelques. ¿Por qué? Porque esto va a ser justamente a valoración que nosotros tengamos y también a valoración del médico, porque incluso el médico puede decirte desde un principio: ¿sabes qué? Este paciente viene chocado, no le vamos a encontrar ninguna periférica, vamos a abrir catéter venoso central. Entonces ya empieza la inserción de catéter venoso central y ya vienen los cuidados a catéter venoso central, pero recuerda que todo esto va dependiendo a tu valoración
por sujeto, es decir, por paciente, a valoración morfológica, por anatomía y también por etiología, de acuerdo a la patología. Entonces todo esto va a estar así. Sedación a todos los pacientes. No todos los pacientes se deben de sedar. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Por qué? Porque, bueno, algunos sí. Algunos pacientes sí se requieren la sedación, pero necesitamos como tal evitar la sedación en pacientes que no necesitan sedación. Oye, Toño, pero a ver, si mi paciente está intubado y no está sedado, ¿cómo es que lo puedo valorar si a lo mejor no puedo valorarlo mediante un Glasgow porque no está tan consciente que digamos? Obviamente su Glasgow es bastante bajo porque tiene ventilador mecánico y pues mi paciente pues no está consciente. ¿Cómo lo valoro? O más bien no está sedado. ¿Cómo valoro mi paciente que está sedado si con la sedación yo valoraba con la escala Raci-Ramsey? ¿Cómo lo hago? Bueno, es que existe una escala que se llama escala Four. La escala Four es una escala que me permite valorar el estado de conciencia en un paciente que está intubado o que tiene ventilación mecánica que no requiere sedación. Entonces, si existe la escala, hay pacientes que no tienen la propia sedación. Y obviamente en este curso de las prácticas que tuve en los meses anteriores, sí me topé con muchos de esos pacientes. Entonces, recuerda que no todos los pacientes requieren sedación. Todo esto nuevamente va a valoración exacta, pero por lo mismo que ya no se realiza valoración en los anteriores puntos y en los siguientes, es por eso que se toma en cuenta como una generalización cuando no debe de ser así. No a los lavados bronquiales. De hecho, los lavados bronquiales desde que yo estudiaba la técnica ya estaban prohibidos, ya no se realizaban. Es más, yo nunca he hecho un lavado bronquial. Me sé la técnica, te lo marca la técnica de acuerdo a la norma y también algunos libros de cuidados intensivos ya te marcan los lavados bronquiales. Pero yo jamás he hecho uno, ¿por qué? Porque ya no se realizan. Al menos en las instituciones donde yo he pasado en prácticas y todo eso, pues ya no se realizan los lavados bronquiales y están contraindicados, sobre todo cuando se utilizan con solución salina. Un lavado bronquial simplemente lo haces para poder diluir la mucosa de los bronquios y expectorarla. Bueno, no expectorarla en ese sentido, porque expectorar es tos, pero sí aspirarla, para que me entiendas. Ya no se debe de realizar, ya está contraindicado. Entonces, algunas instituciones siguen haciendo el lavado bronquial, pero al menos en las que yo he estado sí me han dicho hasta aquí con el lavado bronquial. Es una técnica que yo me sé, que te podría explicar, pero sería en vano explicarte esta técnica porque realmente ya está contraindicada. Y puedes preguntarle a cualquier especialista en cuidados críticos y no lo realizan. Realizan la aspiración de secreciones, como te mencionaba antes, en periodos bastante largos, por ejemplo, una vez al día o una vez cada 48 horas. Todo esto a valoración, obviamente, pero ya no se debería de realizar una aspiración de secreciones cada turno, pero tampoco se debería de realizar un lavado bronquial. O sea, ya está contraindicado, y a partir de que el dispositivo de aspiración y secreciones tenga como tal la entrada para el lavado bronquial, ya no se realiza. Ya no le muevas, ya no patales, ya no se realiza. Si en tu institución la siguen realizando, pues bueno, recuérdales que hay evidencia que te pueden decir eso, y toda esta evidencia te la voy a dejar abajo aquí en los comentarios para que la vayas a checar. No el vendaje de miembros inferiores durante el prequirúrgico o la preoperatoria. Mira, te voy a decir algo, aquí puede haber un debate, pero lo que sí te puedo decir es que la mayor parte de enfermeras que yo estuve en quirófano sí me decían el vendaje quirúrgico ya no sirve. En primera razón, porque el vendaje quirúrgico sí te ofrece una presión. Bueno, a ver, antes de todo esto, a lo mejor me han dicho, oye, ¿para qué sirve el vendaje quirúrgico antes de entrar como tal a una cirugía? Bueno, es una profilaxis a evitar trombo y también ayuda como tal a poder mejorar la circulación sanguínea. Y todo esto se realizaba mediante un vendaje, porque el vendaje hace presión y shalala. Pero se demostró que algunas veces el vendaje no sirve. Es como si el paciente pasara con vendaje. ¿Por qué? Porque no todas las enfermeras ejercen la misma presión al realizar el vendaje. No todas las enfermeras hacen un buen vendaje. Y obviamente esto lo quieren sustituir mediante vendas de compresión, que a comparación del vendaje, sí te procura, sí te mantiene, sí te da una presión que te podría ayudar, ¿ok? Pero tampoco hay evidencia de que la media de compresión te pueda ayudar para este tipo de tratamientos. Obviamente aquí entraría mucho la investigación en enfermería, es un buen tema de investigación, pero muchas enfermeras, si no es que la mayoría, le están apostando a la media de compresión que al propio vendaje. Sin embargo, hay instituciones que lo siguen haciendo. Hace 3 semanas yo realicé un vendaje a un paciente. De todas maneras, ¿cómo podemos decirle que ya no funciona cuando lo siguen realizando? Pero se podría indagar un poquito más en este asunto
asunto y también poder llegar a una conclusión si se requiere o no se requiere más. Las fijaciones con tela adhesiva, ahí sí, para que veas, no me voy a poner a discutir contigo, las fijaciones con tela adhesiva ya no se deben de realizar. Primeramente porque en la norma oficial 022 ya te maneja que necesitas un apósito transparente, ya, no hay discusión. ¿Por qué? Porque obviamente con el apósito transparente puedes observar como tal la periferia del catéter, el lugar de inserción, observar si hay flebitis, observar si hay alguna infección. Con la tela adhesiva se va a ver muy feo. Y aparte que se ve muy feo, no podemos observar el lugar de inserción y obviamente esto me puede provocar que al momento que yo retiro este catéter, pues pueda dolerle al paciente y no es algo higiénico también, entonces ya no se debería de realizar como tal. No a la cofia de enfermería, no lo sé, Rick. Es que a veces, ponen a la cofia de enfermería como un objeto que puede ser fomento de algunas infecciones o bacterias. A ver, si nosotros lo comparamos con una pulsera, con un reloj, si lo comparamos con un collar, sí, lo es completamente. Sin embargo, la cofia ha sido uno de los símbolos de la enfermería en todos los tiempos y a veces el dejar este tipo de símbolos que literalmente simbolizan mucho, es un significado mucho a la enfermería muy apegado, sí es muy difícil y hay instituciones que lo siguen utilizando y pues les vale gorro. Entonces hay muchas publicaciones, igual todo esto te lo dejo acá abajo en los comentarios, hay muchas publicaciones en donde la cofia y la bata médica son objetos que podrían transmitir infecciones asociadas a la atención de la salud. Entonces, aquí no solamente nos tendríamos que despedir las cofias, sino también de las batas. Entonces, sí es algo, híjole, que todavía se tiene que pelear, que hay muchas personas que todavía defienden esto porque, te repito, simbólicamente significa algo muy fuerte para la enfermería, pero si se tiene que dejar de utilizar, se va a tener que dejar de utilizar y ni modo. Si tienes tatuajes en enfermería, no vas a poder trabajar, no te van a aceptar en ningún trabajo. Mira, quiero que veas mis brazos, quiero presumirte estos tatuajes que obviamente son los que tengo, obviamente en un futuro puedo tener más, pero déjame decirte que no, esto es totalmente incierto. De hecho, hay muchos trabajadores, mucho personal de salud que tienen tatuajes en los brazos, tienen tatuajes en el cuello, tienen tatuajes en las piernas, en las manos y siguen trabajando sin ningún problema. Entonces tienen mucho catalogado, o sea que si eres enfermero o enfermero te ves mal con tatuajes, no te van a dejar trabajar. Al contrario, no sabes cómo me chulean como tal los tatuajes. Entonces si me dicen, oye, tus tatuajes están muy chidos, los pacientes también te dicen, oye, está muy padre tu calavera, tu corazón, ¿qué es esto? Porque luego me dicen, oye, esto es un cerro. Le dije, no, esto es el sistema muscular como tal de lo que viene siendo la mitad de la cara. Puse aquí los músculos rectos, el músculo del abdomen, músculos accesorios para la ventilación. Entonces son curiosos, así que todavía siguen teniendo esa idea de que si son tatuajes están mal vistos. Híjole, créeme que no, y yo conozco a muchas enfermeras, enfermeros que trabajan, les va muy bien, saben mucho, pero no porque traigan tatuajes sean malos en la profesión, para nada, y es algo que ya también se debe de ir, adiós. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Pues bueno, fue algunas cosas que ya no se deberían de realizar en enfermería. Si tú sabes de otra cosa que ya no se debería aplicar en enfermería, póngamelo aquí abajo en los comentarios para poderlo leer y poderlo presentar también en otro video más a futuro. Espero que te haya gustado el video. Te dejo todos los links de toda esta evidencia que te dije acá abajo en los comentarios para que los puedas checar y los puedas presentar. Te repito, son cosas que ya tienen evidencia, pero que no se aplican y deberían de aplicarse. Sin embargo, es tu decisión si lo quieres aplicar o no. Y pues yo solamente te paso aquí el dato. Suscríbete, te dejo todos estos videos y nos vemos a la próxima.